Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La artista argentina Mili Pressman acaba de inaugurar en la Vivienne Art Gallery, aquí en París, Historias de Mujeres, primera exposición después de tantos meses de incertidumbre, después de su gran muestra en su Córdoba natal, en el espacio cultural Museo de las Mujeres. Oh my, do I, honey? Entre sueño y realidad es la exposición que estoy haciendo en Córdoba por la primera vez después de 40 años de haberme ido. La exposición se divide en 4 salas porque es una manera de mostrar mi camino en la pintura y en mi vida. La primera sala se llama Encuentros y Desencuentros. Son momentos que he pasado en París y en Argentina cuando me fui y se pueden ver personajes que se encuentran y no se encuentran, que es parte, a mí me parece, de la vida de todos los días. Después está la segunda sala que se llama Diálogo con Gary Winogrand. Diálogo con Gary Winogrand fue en un momento en que estaba en el metro de París y estaba expuesto fotos de un fotógrafo norteamericano, Gary Winogrand. Y cuando las vi se parecían muchísimas a las imágenes que yo trabajaba en pintura. Y ahí decidí hacer una serie de cuadros que en blanco y negro es el pasado, es la fotografía de Gary Winogrand, y en color son mis personajes que comunican. Siempre en mi trabajo la idea es la comunicación, la relación, las idas y las vueltas. En la tercera sala... Y precisamente para hablarnos de su exposición parisina y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Mili Pressman ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mili. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Las imágenes que estábamos viendo de la inauguración de tu exposición allí en Córdoba, Argentina, son de febrero del año pasado. Pocas semanas más tarde, el mundo se iba a parar por culpa de un virus. Era inimaginable, ¿no?, cuando estabas ahí en el vernissage, pensar que todo se iba a parar. Sí, totalmente. Aparte, muchísima suerte que fue justo antes, porque una semana después, cuando volví a París, y empezó todo esto de pararse todo. Y el Museo de las Mujeres cerró, me dijiste. El Museo de las Mujeres quedó abierto un mes y después cerró durante un año y mis cuadros quedaron adentro, así que confinados. ¿Cómo fue el confinamiento obligatorio aquí en Francia para ti? Para mí no fue tan difícil porque siendo artista yo seguí trabajando en mi taller y aparte hay varios cuadros de las nuevas series que estoy haciendo que me inspiraron de ese momento de confinamiento. Quizás faltaba el estímulo de exposiciones. Eso es lo que pasa. O sea, a nivel creativo uno sigue creando, pero después separa todo lo que es proyecto. Yo tenía un segundo proyecto en Argentina que se paró y no, o sea, uno se siente totalmente solo. Por supuesto. Permíteme, Mili, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba y que gracias a tus padres te inicias en el arte de muy pequeña, ¿no? Me contabas que hacías cerámica ya con solo 5 años, ¿no? Sí, yo empecé haciendo cerámica a los 5 años y después siempre estuve pintando, estudié arquitectura en Argentina, pero cuando hubo la dictadura militar me tuve que ir y bueno, y aquí empecé otra vida en Europa. Precisamente la dictadura te pilla en segundo año de arquitectura, ¿no? Exacto, sí. No debía ser fácil, ¿no?, estudiar una vida de estudiante en aquellos tiempos. No, y sobre todo en arquitectura, porque en Córdoba era una universidad muy libre antes de que hubiera el golpe militar y entonces de un día para el otro todo había cambiado y yo tenía una alma más bien de artista que de arquitecta y por eso no podía seguir estudiando en una universidad donde estaba todo controlado, hasta la manera como se cortaba el pelo la gente, todo era un control total. Sí, llevar barba no estaba muy de moda. No era bueno. Quizás, ¿qué pasa con los militares que no les gusta el arte, no les gustan los artistas? Eso no sé por qué, debe ser porque los artistas estamos siempre con la idea de libertad, de expresar los sentimientos, todo lo que va en contra de una mentalidad militar, me imagino. Claro. Llegas a Europa en barco, con una amiga, ¿no? Sí. Y te desembarcas en España.
¿Con la idea de continuar tu trabajo de cerámica quizás? Sí, al principio sí, llegué a España yo quería hacer cerámica, o sea, en mi familia, que venía de una familia de intelectuales, padre médico, y entonces ser ceramista en Argentina no era solamente el problema militar, sino también el problema cultural, o sea, ser ceramista en Argentina era como, no sé, una ofensa general, y yo era lo que quería hacer, entonces me fui de Argentina para hacer lo que yo quería. ¿Cuánto tiempo te quedaste en España? No mucho, ¿no? Un año solamente. Y después tuve la posibilidad de venir a Francia y era mi sueño de toda artista. Tenía la idea de que en Francia iba a poder hacer París, lo que quería. París bien Sobre vale todo una París. misa. Ah, sí, yo siempre estuve en París. Es cierto que muy de joven copiabas cuadros de los grandes maestros. Sí, al principio, así empecé a pintar, copiando al óleo cuadros sí, clásicos ¿Y de te ibas maestros. al Louvre o al Prado? Ah, no, no aquí, sino en Ya en Argentina. Argentina. No, aquí fue diferente. Aquí empecé con cerámica, hice 3 años de una escuela de cerámica, Duperré, y después cuando terminé cerámica, como no me podía instalar, o sea, para ser ceramista tenés que tener un horno, todo el material, y entonces yo quería seguir haciendo arte, entré en Bellas Artes, en el taller de Jean-Claude, y ahí empecé a hacer escultura, y de la escultura pasé a la universidad y empecé a hacer copy art, que es una técnica con fotocopias, y entonces fue al final con todas estas técnicas diferentes que estuve estudiando, nace lo que hago ahora. Háblanos de la Universidad París 8, creo, ¿no? Sí, París En la que 8. estuviste. ¿Cómo descubres ese copy art? ¿Qué es el copy art, por El cierto? copy art en esa época, hace mucho tiempo, es trabajar la imagen con fotocopia. Pero al principio dejábamos la fotocopia como era, o sea, trabajábamos porque era todo nuevo, o sea, trabajábamos sobre la fotocopiadora moviendo la imagen. Pero fue mi base porque la fotocopia es como cuando cuando imprime en un papel, da la misma materia que el grabado. O sea, a mí me inspira mucho la fotocopia normal en blanco y negro, la textura del grabado. Y después se fue evolucionando con Photoshop, con todas las técnicas. A mí me gusta, o sea, pintar me parece indispensable porque aunque sea manuales, yo no podría dejar de pintar. Pero utilizar la parte tecnológica dentro de mi trabajo me parece interesante. La fotocopia es mucho más fácil que la copia de Sí, grandes cuadros. sí, no es lo mismo. Naturalmente. E incluso vas a pasar una temporada en Egipto, me contabas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que te llevó a Egipto? Me llevó una historia amorosa Como de siempre amor, decimos, pero después o sea, yo me enamoré de la luz. Yo vivía en Luxor y entonces el paisaje, la luz, el ambiente, la manera de vestirse de la gente, los movimientos, todo es muy diferente y me enamoré de los dos, de la persona y del país. a pesar de que la situación económica y política no es fácil ahora. Ahora sí, ahora no, ahora hace ya 10 años que he vuelto. Pero en esa época, y aparte que cuando yo pintaba allá y volvía acá y vendía mis cuadros en París, a los franceses se llama la egiptomanía. Les gustaba mucho, o sea que había una relación entre mi vida allá y mi vida. Siempre ha habido un lazo entre mi vida en otro lugar y mi vida en París. En Egipto pintabas gente, ¿no? Gente de la Sí, calle, mercados. sí, en el mercado. Yo siempre he pintado lo que estoy viviendo, ¿viste? La vida real. Ahora en París mis cuadros, no sé, o sea, con relación con los cuadros que ahora es la vida urbana, o sea, lo que está pasando en el lugar donde estoy. Y de vuelta a París sigues pintando gente, pero en el metro, ¿no? En el metro, sí, porque en el metro, en un momento la luz que había en Egipto afuera con el sol, era la misma intensidad de luz que yo encontraba en el metro. Y en el metro la gente está como en otro, no sé, en otro mundo, o sea, el pensamiento parece como una cosa casi religiosa, ¿viste? Y entonces empecé a pintar la gente en el metro, o sea, a sacar fotos en el metro que después pintaba y ponerlos. O sea, te digo, siempre ha sido una relación con lo que estoy viviendo. El metro en una época ha sido muy... Actualmente con la COVID he salido del metro, no hago más cuadros del metro, los hago en el ómnibus, en el autobús,
porque no tomo más el metro. O sea, te digo, las imágenes, mis cuadros actuales de las escenas urbanas de noche, las hago saliendo de mi taller, tomo el ómnibus que no hay nadie en la calle y hay un ambiente que es muy, muy interesante. Muy extraño también, Muy ¿no? extraño, muy extraño. En el metro de París vas a tener un encuentro que va a cambiar el rumbo de tu trabajo, un encuentro con el fotógrafo norteamericano Gary Winogrand. Winogrand. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque él murió en los años 80. No, murió en el 57. Ah. Y yo nací en el 56. Entonces yo me dije, bueno, cuando leí su historia, yo me dije, bueno, es como una, ¿cómo se dice? Que va siguiendo, ¿viste? Uno Sí, para sí. y el otro sigue. Y Gary Winogrand habían expuesto sus fotos, pero muy grandes. Fue la primera exposición que se hizo en el metro. Y yo cuando vi sus fotos, se parecían tanto a las mías que yo hacía, y entonces dije, tengo que hacer, y ahí empezó una serie de conversaciones con Gary, donde el blanco y negro son yo reproduzco las fotos en pintura en blanco y negro, y los personajes delante en color son los míos. Añades un personaje Y como se, y se los puede, que estábamos viendo. bueno, estas son de las noches en París, pero quizás haya otro. Por supuesto, las estamos viendo constantemente. Y 40 años después de haber abandonado Argentina, en Córdoba, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, te invitan a una gran exposición. Imagino que para ti fue como estar entre sueño y realidad, ¿no? Exacto, Que es el exacto. título de la exposición. Fue el cierto. título, es lo que pasó al principio del título, porque mis cuadros son un poco eso, la realidad, pero nunca exactamente real. Siempre está en una idea de yo decido dónde están mis personajes, inventar y un poco en el sueño. Pero haciendo la exposición allí, que al final de la exposición yo me di cuenta que era exactamente eso, un sueño de volver a mi país como artista y poder exponer en la ciudad que yo quería y en el Museo de la Mujer. No podía ser mejor. Estábamos viendo imágenes de la inauguración, se te En veía muy, Córdoba. muy feliz, ¿no? Sí. Me imagino que encontraste a gente que no veías desde hacía... Gente que no veía hace 40 años, o sea, a mi primera profesora de pintura en Córdoba, a mis amigos de la escuela, no, fue muy emocionante, muy lindo. Volviendo a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Vivienne Art Gallery, galería que se encuentra en un lugar muy especial, ¿no? El pasaje Vivienne, a 2 pasos del Louvre y de la Poste, del Correos, la central de Correos de París, ¿no? ¿Qué tiene de especial ese pasaje? Ese pasaje fue uno de los pasajes es uno de los pasajes más bonitos de París porque es muy antiguo y ha sido todo restaurado y hay un ambiente de intimidad también, De o sea, novela de Balzac, ¿no? de Casi. novela de Balzac. No sé muy bien la historia, pero Cortázar estuvo viviendo también en uno de los primeros pisos de ese edificio. Imagínate. La exposición lleva el título de Histoire de Femmes, Historias de Mujeres. En el fondo, tu trabajo cuenta historias sin palabras, ¿no? Y no solo de mujeres, también. No solo de mujeres, pero después de la exposición en el Museo de la Mujer, yo tenía otro proyecto de trabajar sobre el tema de las mujeres que luchan por los derechos humanos. Y yo me di cuenta que casi siempre en todos mis cuadros es un poco mi vida, son mujeres en relación a una imagen mía en las situaciones diferentes de la vida. En París los teatros están cerrados, las salas de conciertos también, pero no las galerías, ¿no? No, y ha sido una sorpresa inmensa, no se pueden imaginar la alegría en el día del vernissage de las galerías, que por suerte se puede hacer, la gente muy emocionada y muy contento de ver arte, primero de ver arte, y después de encontrarse con amigos, con gente, a salir de la cosa a trabajo, como se dice acá, dormir y trabajo, ¿viste? No, Y muy ver al contento. artista, ¿no? Sí, Recibiste bueno. felicitaciones, imagino. Sí, aparte, a mí siempre o sea, mi trabajo es mi pintura habla de gente y es mi personalidad también, sociable, o sea que la idea de estar en la exposición y compartir con la gente lo que sienten es importante para seguir adelante, para seguir pintando. La exposición va a estar abierta hasta finales de este mes, de El marzo. 28 de marzo. Si no nos confinan de nuevo, ¿no? Espero que Bueno, no, porque como tienes tanta suerte, quizás he confinarán tenido a mucha partir suerte. de... Pasé el confinamiento en Argentina, pasé el confinamiento aquí, o sea que espero que sigamos sin estar encerrados. Contamos contigo. Bien, pues ya lo saben, tienen hasta finales de marzo la posibilidad de ver la exposición de Milly Pressman, Historias de Mujeres, en la Vivienne Art Gallery aquí en París. Muchísimas gracias, Milly, por haber estado aquí Gracias con a
a ti, Jordi, siempre un gusto. Permítanme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina, en Córdoba, Argentina, seguramente también gracias a una cadena internacional que se llama UCL, un canal latino que emite desde Montevideo, en Uruguay. Genial. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.